El tema entonces tiene como título la conciencia, y vamos a ir a la palabra del Señor a leer el libro de Romanos. Vamos a leer desde el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 de Romanos hasta el versículo 16, y eso lo vamos entonces a estudiar a la luz de la palabra, cómo opera la conciencia en el hombre, cuál es la función de la conciencia y por qué es tan importante que nosotros entendamos que todos los seres humanos tienen conciencia, todos tenemos conciencia, amén. Entonces Romanos 2 del 1 al 16. Por lo cual el título dice el justo juicio de Dios, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces la palabra del Señor está hablando allí acerca de algo muy importante. Primeramente, el Señor nos está hablando acerca de no juzgar. Juzgar no es, porque igual cuando nosotros compartimos la palabra a alguien, definitivamente nosotros debemos mostrarle a alguien que está equivocado. Entonces, juzgar no es que usted le haga ver a alguien los errores. Juzgar es cuando usted se convierte como en un juez y da un dictamen. ¿Qué hacen los jueces? Los jueces lo que hacen es un dictamen y lo que hacen es establecer cuál es el castigo que usted se merece por lo que está haciendo. Y entonces a eso se refiere Dios, que no debemos juzgar. La potestad de juzgar solo viene de Dios, definitivamente, porque el acto de juzgar solo lo puede desempeñar alguien que no tiene relación con la cosa juzgada. Hablando en términos legales, en términos jurídicos, los jueces no podrían tener potestad de juzgar si estuviesen involucrados o si practicaran el mismo delito que están juzgando. ¿Me hago entender? Entonces, por eso es importante, y en el caso de nosotros, porque solamente Dios puede juzgar. Porque solo Él es limpio, puro y sin mancha. Él fue el único que no pecó. Entonces, lo que nos está enseñando la palabra es que nosotros que hemos sido perversos, nosotros que hemos sido de mente depravada, no tenemos autoridad, no tenemos potestad para juzgar y señalar los pecados de otro. Muy diferente es a que usted, en el amor del Señor, en la mansedumbre de la palabra, del Espíritu Santo de Dios, como nos ha enseñado, que podamos hacerle ver a las personas sus errores, para sacarlos precisamente de ese camino de condenación. Es diferente. Ahí dice, no, es que usted mire que Dios le ama y usted Dios le está dando una oportunidad. Usted me está juzgando. No, eso no es juzgar. Eso es simplemente hacerle ver las cosas con amor y hacerle ver lo que está haciendo. Pero ya en la otra posición, cuando usted considera como
usted adopta una posición como juez y usted da un dictamen y usted le dicta una sentencia a alguien por lo que está haciendo, eso sí es juzgar y eso es lo que Dios no permite que se haga. El juicio de Dios, entonces ahí comienza, en este capítulo de Romanos, comienza también el Señor a mostrar, primero no juzguen, y luego de eso comienza a centrarse también el Señor en lo que es el juicio. Entonces el juicio de Dios es para todos, eso es claro. Hay partes en la palabra donde dice que al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Entonces se ha creído en cierta medida que los que van a ser juzgados porque conocieron del Evangelio o porque recibieron el mensaje de salvación. Sin embargo, el Señor también hace una claridad acá, y es que no solamente van a ser juzgados los que escucharon el mensaje del Evangelio, sino los que no lo quisieron escuchar, o aquellas personas a las cuales por algún motivo no tuvieron. Dice la palabra acá que los que conocen la ley de Dios, o sea, su voluntad, van a ser juzgados por la ley. Pero los que no conocen la ley de Dios, de todas maneras, van a ser juzgados. Porque es que el juicio es para toda la humanidad. ¿Sí? Porque hay muchas personas que, yo me acuerdo en mi tiempo de cuando era un bebé espiritual y que yo le compartí a alguien la palabra, alguna persona una vez me dijo, no me, como quien dice, tengo orejas de pescado, no oigo, no me diga nada del Evangelio para no ser juzgado. O sea, si yo no recibo el Evangelio no me van a juzgar. Y no, mire que la palabra está diciendo que no es así. La palabra está hablando de que es un juicio para todos los seres humanos, sean creyentes o no. Porque todos los seres humanos, Dios nos dotó de algo que se llama conciencia. Repita conmigo, conciencia. La conciencia. Entonces, ¿qué es la conciencia? Vamos a leer del versículo 12 hasta el 15. Dice acá en esta versión, del 12 al 15. Los que conocen la ley y los que no saben nada de ella son iguales cuando cometen pecados. Los que no conocen la ley y cometen pecados se condenarán. De la misma manera, los que conocen la ley y cometen pecados serán juzgados por la ley. Dios dará su aprobación a los que obedecen su ley, no a los que solo la escuchan. Los que no son judíos no conocen la ley, pero cuando ellos por instinto hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. Demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley, y su conciencia les sirve de testigo. Sus razonamientos los condenan o los defienden, porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos, y cuando hacen el bien saben que hacen bien y no se sienten culpables. Entonces la palabra del Señor dice que tanto una persona que haya conocido el Evangelio como alguien que no haya conocido abiertamente el Evangelio, todos vamos a ser juzgados. ¿Qué es la conciencia entonces? Todos tenemos conciencia. La conciencia es la facultad en el hombre para entender lo que es bueno o malo. La conciencia en nosotros nos señala o nos muestra qué es lo bueno y qué es lo malo de lo que nosotros hacemos, qué es lo correcto o lo incorrecto de nuestros actos. Miren, bueno, ahorita les explico esa parte. Esa conciencia se sensibiliza, o sea, la conciencia puede ser sensible, y esa conciencia se sensibiliza cuanto más se acerca a Dios y a su palabra. Cuanto más nosotros como seres humanos tenemos cercanía con la palabra de Dios, tenemos cercanía con el conocimiento de Dios, la conciencia se hace más sensible. Eso es lo que sucede. Se cauteriza, por otro lado, o se insensibiliza cuando el ser humano, cuando la persona insiste en pecar. Se empieza a cauterizar. ¿Por qué? Porque la conciencia a nosotros nos avisa que estamos haciendo mal. Nosotros tomamos, como el libre albedrío que Dios nos ha dado, tomamos la decisión de obedecer la conciencia, de atender lo que la conciencia nos advierte de qué es lo que estamos haciendo mal y en qué debemos nosotros corregir. Pero si no atendemos, ¿qué hace entonces el Señor? Nos entrega. Dice ahí la palabra en Romanos capítulo 1 que nos entrega nuestra mente depravada, o sea, a hacer lo que nosotros queramos hacer. Salmo 16, versículo 7.
Salmo 16, versículo 7, la palabra del Señor. Hay varios versículos que vamos a leer donde nos explica más acerca de la conciencia y por qué, cuál es la función de la conciencia. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Entonces, Él enseña de la conciencia, se hace sensible con la palabra de Dios. Romanos 1:28, aquí lo tengo. Y miren el otro caso. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Entonces, mire, Dios se acerca al hombre, le muestra qué es lo bueno y lo malo. Pero si la persona insiste en seguir camino de perversidad, si la persona insiste en seguir en sus malas acciones, ¿qué hace Dios? Lo suelta y lo deja que simplemente siga lo que ha determinado hacer, porque Dios no obliga a nadie. San Juan capítulo 8, versículo 9, también habla la palabra del Señor acerca de la conciencia. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Así es. Entonces dice la palabra del Señor allí, acusados por su conciencia. ¿Cómo así que la conciencia uno lo acusa? Sí, la conciencia nos acusa. Uno sabe cuando está haciendo algo malo, ¿sí o no? Y puede que haya una persona allá afuera que nunca ha cogido una Biblia, pero cuando hace algo malo, la conciencia le acusa. Aún un niño, cuando un niño sabe que está haciendo algo malo, le cambia la carita, esconde las manos, las pone atrás, y la mamá o el papá ya sabe que hizo algo malo, ¿cierto? Por la expresión, aún la misma expresión del rostro. Eso es cierto. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 2, mire lo que dice la palabra del Señor. Le voy a pedir el favor para que lea estas dos citas, 1 Timoteo 4, 2 y Hebreos 9, 14, y luego Romanos 2, 15. ¿Sí? Estas tres citas. Entonces, léanla despacio. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Hebreos 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y Romanos capítulo 5, versículo 14. 2:15. Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. De la prueba de la función que ejerce la conciencia en nosotros es, mire, cuando una persona está haciendo algo malo, esa persona, la tendencia es siempre buscar estar en lo oculto. Una jovencita, una adolescente o algo, me preguntó una vez, mire, lo que pasa es que mi novio o el muchacho que a mí me gusta me invitó para que charláramos por allá en ese lugar, en ese rincón oscuro, en horas de la noche, que no me estuviera tan. Dice, mire, lo que se hace en lo oculto, lo que se hace en la oscuridad, lo que se hace cuando nadie lo está viendo a uno, definitivamente nunca termina bien. ¿Por qué? Porque como nuestra conciencia actúa como testigo de que hacemos mal, pero al determinar nosotros hacer lo malo, siempre estamos buscando que nadie nos vea, ¿sí o no? ¿Por qué un ladrón opera encubiertamente? Ustedes no han visto por qué los ladrones se ponen capuchas o se ponen esas medias veladas o
desactivan las cámaras en ciertos lugares para no ser filmados, o se ponen máscaras, se disfrazan. ¿Por qué? Porque es que el ladrón no quiere ser descubierto. Mire, esa persona, aunque nunca haya cogido una Biblia, sabe que robar es malo, sabe que robar está mal hecho, porque su conciencia le acusa. Los amantes que se esconden, los amantes que huyen a las afueras de las ciudades para buscar un motel. O sea, ¿por qué los amantes buscan un lugar alejado donde nadie los vea y la muchacha de pronto entra así como escondidita en el carro, baja la cabeza o se pone un sombrero? ¿Por qué lo hace? Porque saben que está haciendo mal. Los amantes uno nunca los ve en Ciudad Victoria, en el tercer piso, comiéndose una pizza pues y abrazándose. No, porque lo puede al esposo, lo puede ver la esposa, o a ella la puede ver su esposo, bueno, yo qué sé. ¿Por qué buscan la oscuridad? ¿Por qué buscan esconderse? Un asesino que huye de la escena del crimen, ¿por qué no se queda ahí limpiando su arma y normal? No, se escapa. ¿Por qué? Porque su conciencia le acusa. Así ese asesino nunca haya escuchado el Evangelio. De hecho, muchas personas que terminan en los lugares de reclusión, en las cárceles, muchas de esas personas, la mayoría, no conocían del Evangelio. Y cuando llegan a la cárcel se encuentran allá con ministerio carcelario, con gente que le predica la palabra. Entonces se dan cuenta de que lo que habían hecho era pecado. Sin embargo, antes de llegar a la cárcel y antes de escuchar el predicador que les decía que eso es pecado, ellos antes de eso ya sabían que eso era malo, que eso no le agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque su conciencia, repita conmigo, la conciencia los acusa. El que es mentiroso se asegura de mantener su pecado oculto, de que no lo descubran y de que las personas crean en las palabras que él está diciendo. Y mire, eso de mantener las cosas en lo oculto, eso nos lleva a la palabra del Señor en Efesios. Vamos allá, Efesios capítulo 5, del versículo 11 al 13. Efesios capítulo 5, del 11 al 13. Mejor leerlo en esta versión. Esta versión me parece muy especial porque ese versículo del 11 al 13. Sí. No participen de los actos sin fruto que se hacen en la oscuridad, más bien desenmascárelos, pues hasta da vergüenza hablar de lo que esa gente hace a escondidas. Todo lo que se expone a la luz se puede ver con claridad. Pues todo lo que se saca a la luz se convierte en luz, por eso decimos: despiértate, tú que duermes. Bueno, entonces dice la palabra del Señor ahí: no participen de las obras sin fruto que hacen en la oscuridad. Y hay una parte que dice, estamos en Efesios 5 del 11 al 13, ¿cierto? Pero lo que más me llama la atención dice: hasta da vergüenza hablar de lo que esa gente hace a escondidas. Ustedes mismos han visto en las noticias cuando han hecho esas fiestas para jovencitos, adolescentes, donde los incitan a la droga, a esas pepas, a esas pastillas, en esos lugares, y consumen licor. Está totalmente escondido. Son generalmente casas de familia, bodegas abandonadas, lugares donde nadie se imagina que hay menores de edad. Y cuando entran allá, los allanamientos, la policía, en televisión muestran las cámaras, cuando llegan a esos allanamientos, las caletas, los narcotraficantes, usted siempre mira, parecen ratones, todo en la oscuridad, en cuevas, por allá en lo escondido, en lo encubierto, nada más como el caso de lo que pasó en el Bronx. ¿Se acuerdan cuando lo del Bronx, que se destapó esa olla y eso, los periodistas y toda esa gente, eran cavernas y eran unos lugares impresionantes? Hay hasta un túnel que conduce, que traspasa casi una buena parte del centro de la ciudad de Bogotá. ¿Por qué túneles? Porque es que están pasando contrabando, están pasando droga, y porque no de día y en una carretilla así a la luz del día, porque es que es malo. Entonces la gente en su conciencia, todas las personas que están buscando lo oculto, todas las personas que están buscando estar encubierto y hacer las cosas encubiertamente, es porque eso es malo.
Por eso cuando una persona a usted le dice, le voy a contar algo, pero no le voy a proponer a usted un negocio, pero no le cuente a su esposa. ¿Por qué? ¿Cierto? Si son una sola carne, si son familia. O vamos a hacer tal cosa y yo no le facturo. No le voy a cobrar ese IVA, pero usted callado. ¿Por qué? O sea, porque todo eso tiene que ver con lo que es el pecado. Entonces, siempre que a ustedes les propongan, aún en los jóvenes que están acá, los noviazgos, un muchacho muy querido, una muchachita muy, muy linda, muy caribonita, y le propone a usted que se vean por allá escondidas o que no le cuente a nadie, o que esa página, cuando usted la consulte, inmediatamente borra la dirección para que no se den cuenta que usted abrió la página, bueno, yo qué sé, siempre es a escondidas, siempre es encubiertamente. Un amante no le va a escribir al WhatsApp de la esposa, sino del hombre que quiere seducir, ¿sí o no? Y le dice, después de que leas tus mensajes, como en Misión Imposible, este mensaje se autodestruirá en 5 segundos, llega y borra los mensajes de WhatsApp, para que no los lean por ahí, por si alguna cosa. Todo eso es encubierto. Todo lo que se hace ante la luz, recuerde que la luz es Cristo, todo lo que nosotros hacemos y que es bueno, siempre va a ser expuesto a la luz y siempre va a permanecer y siempre va a tener su piso firme. Pero cuando hay algo que se hace encubiertamente, cuando hay algo que se hace desde las tinieblas y la penumbra, es algo que no proviene de Dios, porque dice la palabra que Dios es luz, en Él no hay tinieblas, en Él no hay oscuridad, y el que permanece en Él permanece en luz. Cuando usted es luz, cuando usted permanece en Cristo, usted nunca va a hacer nada en oculto, usted no va a hacer nada encubiertamente, no va a hacer nada encubiertamente. Y eso es lo importante. Primero que todo, sabiendo que la conciencia nos acusa, tratemos en lo posible por siempre tener una conciencia limpia. Pablo hablaba mucho acerca de ello, de que nosotros debíamos movernos, los creyentes, la gente que dice amar a Cristo, debe ser luz como Él es luz. Y eso implica que usted y yo tengamos una conciencia limpia, que no tengamos nada que esconder. Mire, el diablo es puerco, como dice por ahí, y el diablo a uno, cuando sea el momento, no a cualquier hora, el diablo sabe el momento oportuno que le puede sacar a usted la factura y le puede cobrar ese error que cometió por allá en lo oculto. Se lo puede cobrar redondito, como en las novelas mexicanas que se murió el personaje y aparecieron los hijos que nadie conocía y que eran de diferente mujer y todo el asunto, ¿cierto? Algo así, de lo que se hace en lo oculto. Es más, dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos también, en el capítulo 4, dice en Hebreos que no hay nada oculto, creo que el versículo 12, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, o sea que no hay nada que permanezca encubierto. Todo lo que nosotros hacemos por el hecho de ser creyentes, todo sale a la luz, y el que no es creyente también, todo sale a la luz y todo se descubre. Por eso Dios nos exhorta en este día a andar siempre con una conciencia limpia. Ay no, pastora, es que la conciencia mía es perversa, usted no se imagina. Me acuerdo una vez también en un barrio de aquí de Pereira que yo iba a evangelizar y se sube en la buseta, yo creo que yo he contado esto a algunos de ustedes, que se sube un jovencito como más chiquito, como de unos 11 añitos, un bebecito, se sube y se sentó al lado mío, pero uno sabe que era como de esas pandillas y tal, porque el sector era muy peligroso. Era un sector peligroso y era un sector controlado por microtráfico y todo el asunto. El muchachito se subió y se sentó a lo mío. Yo estaba comiéndome unas papitas y le ofrecí a él. Y él me miró y me dijo, no, madrecita, usted no sabe quién soy yo. Pues y empezó a decirme, no, usted no sabe quién soy yo, usted no sabe a quién tiene aquí sentado al lado suyo. Pues no me lo dijo por amedrentarme, no, sino que lo dijo por respeto. Como dice, no me hable, no se meta conmigo, que yo soy muy mala gente. Entonces, aunque haya una conciencia perversa, como la tuvimos todos nosotros, aquí nadie puede decir que su conciencia era limpiecita, pues lavada con límpido. Todos tuvimos una conciencia perversa, pero por más perversa que haya sido nuestra conciencia, Dios nos ha dado, como lo hemos leído aquí en la palabra, que Él nos limpia nuestra conciencia. Dice ahí en Hebreos 9:14, dice que ¿quién es el que nos limpia la conciencia? Jesucristo, a través de su sangre preciosa. Entonces, si alguien tiene problemas en su conciencia, si alguien tiene
alguien tiene cargas en su conciencia y que sabe que tiene que soltar esas cargas y que eso puede ser un impedimento para ser salvo, que eso puede ser un impedimento para partir con Cristo a la eternidad, si en algún momento le sorprendiera la muerte, debe recordar que hay una manera, que hay una esperanza, y es que Jesucristo es el que nos limpia a nosotros de toda mala conciencia. Su sangre preciosa nos limpia. Por eso yo les digo una cosa, todos nosotros hemos cometido muchos errores y nos hemos equivocado no una, sino muchas veces, y aún hasta de pronto ayer y hasta de pronto esta mañana metimos las patas. Pero poderoso es Dios para perdonarnos, poderoso es Dios para darnos la oportunidad de levantarnos de nuevo. Y por eso, como usted y yo tenemos conciencia, atendamos lo que nuestra conciencia nos está enseñando, atendamos la voz de Dios que a través de nuestra conciencia nos enseña, nos advierte, porque un pastor no va a estar detrás de usted todos los días, todo el día, diciéndole qué puede hacer y qué no, porque lo llama control y eso es del diablo, eso es brujería. Usted aprende a vivir y a desempeñarse en su vida bajo el ejercicio sano de su libre albedrío, pero entendiendo que es su conciencia la que necesita ser instruida en la palabra para usted saber mucho más claramente qué es lo bueno y lo malo. Pero también usted sabe que Dios siempre está con nosotros. Aunque no haya nadie detrás de usted, pendiente, usted qué va a hacer, para dónde va, Dios siempre está con nosotros. Entonces este llamado hoy es que tenemos conciencia, el llamado hoy es no endurezcamos nuestro corazón, no endurezcamos nuestra conciencia, porque hoy en día hay gente que tiene su conciencia cauterizada. Dice en otras versiones de la Biblia, ha sido quemada con fuego candente. ¿Usted se acuerda? Bueno, no creo. Por ejemplo, en la época de diciembre que se queman los niños con pólvora, o los adultos también. Y ustedes han visto un dedito achicharrado, han llegado a ver un dedo totalmente achicharrado que ya no sirve y que lo tienen que amputar. ¿Algún día han visto eso? Yo sí lo he visto. ¿Cómo queda ese dedo? Que tenía carne, tenía vasos sanguíneos y que tenía nervios y bueno, todo el asunto. Queda totalmente cauterizado, parece como el dedito de un muñequito. Y eso lo tienen que amputar porque está muerto y antes empiezas a podrir la otra carne. Asimismo se convierte la conciencia, se va cauterizando cuando nosotros endurecemos el corazón a lo que Dios nos está advirtiendo. Hasta que llega un momento en que a usted ya no le duele hacer lo que está haciendo. Ya usted no le mueve el piso. Usted tranquilo. Ay, que cómo se le ocurre, que esa mujer cómo lo ama, y usted se la va a jugar con otra, y usted se va a ir con esa amante, se la va a llevar por allá. Dice, el hombre es hombre. Entonces, ¿sí me entienden? Empezamos nosotros a manejar conceptos y a aceptar cosas. ¿Cómo está la mente de una persona así? Cauterizada. Y qué dolor que nosotros teniendo la oportunidad de atender esa indicación que nos da la conciencia, de que Dios a través de nuestra conciencia nos está mostrando y nos está advirtiendo. Y muchas veces el Espíritu Santo a nosotros nos advierte a través de la conciencia, muchas veces. Mire, muchas personas dicen, no, yo me entrego al Evangelio cuando Dios venga y me hable. Y la persona pasa por una calle, un parque y están predicando la palabra. Y la persona está prendiendo el televisor y sale ahí un programa de enlace o en alguna parte aparece un versículo de la Biblia. Y la persona mira el WhatsApp y le mandó cualquier otro, un mensaje de WhatsApp, un versículo de la palabra. No, yo me arrepiento, es cuando Dios me hable, pero Dios le está hablando a través de tantas maneras y de tantas cosas, le manda tantos mensajeros. Entonces, atendamos la voz de la conciencia. Eso está como una anécdota, yo no sé si eso es un chiste o una anécdota, que había, yo creo que eso es conocido, que había una vez un señor que estaba en un barco y el barco naufragó. Y el tipo lanzó al agua, el tipo no tenía nada, los tiburones estaban rodeándole, ahí en alta mar, en pleno. Y entonces él empezó a orar y a decirle a Dios, Señor, sálvame, Señor, rescátame de aquí. Y que pasó un señor en lancha y lo llevo, no, gracias. Y seguía orando. Y que después pasó no sé quién, y entonces pasaron en varias cosas, le tiraron un salvavidas, no sé qué, y no, siempre era, Señor, sálvame. Y que cuando ese señor pues ya fallece y se encuentra con Dios, entonces le hace el reclamo a Dios, Dios, ¿usted por qué no me salvó si yo tanto que le pedí? Entonces dice Dios, pero yo a ti te mandé el señor de la lancha, te mandé el que te tiró el salvavidas, te mandé. Entonces, muchas veces nosotros queremos que Dios nos guíe,
que Dios enseña a nuestra conciencia y que Dios nos diga lo bueno y lo malo. Pero Dios muchas veces, de muchas maneras, Dios nos habla a través de su palabra, a través del mensaje del Evangelio. Dios nos está hablando todo el tiempo acerca de qué es lo que debemos hacer. Él dice en el Salmo 32, dice, te haré entender el camino que debes seguir. No seas como el mulo sin entendimiento, que para que obedezca hay que jalarle la rienda. ¿Qué habla el Señor? No seas duro de corazón. No te endurezcas a mi palabra, no te endurezcas a mi advertencia. Y hermanos, hemos visto de una manera u otra que Dios con nosotros insiste. Pero dice en el Salmo 103, porque no contenderá para siempre. A mí esa palabra me impactó mucho, porque Dios me decía, yo no me quedo rogándole a la gente. Yo no me voy a quedar rogando toda la vida a una persona. Llega un momento en que ya se acaban sus oportunidades. Entonces, entendamos eso, debemos nosotros ser conscientes de que Dios es un Dios de oportunidades y de gran misericordia, pero que también llega un momento en que ya se acaban las oportunidades. Entonces, ese es lo más importante. Lean para dentro de 8 días Romanos capítulo 3. Vamos a seguir adelante entonces con este estudio, pero por ahora dejamos así y vamos a hacer una oración al Señor. Qué importante es que nuestra conciencia cada día sea alimentada por su palabra, que nuestra conciencia cada día sea enseñada. El rey David dice en el Salmo 25, versículos 4 y 5, dice, muéstrame tus caminos, oh Señor, encamíname y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿Qué habla el Salmo 25 del 4 al 5? Habla un hombre que es consciente que Dios le dio conciencia, pero ese hombre necesita que esa conciencia sea instruida para identificar de una manera más exacta lo que es el bien y el mal. Nosotros tenemos una noción, yo tenía una noción desde que era una niña, yo tenía una noción de lo que era lo malo y lo que era lo bueno, pero a medida que uno va creciendo, uno se va endureciendo y uno se va acomodando al mundo, y entonces hay muchas cosas que uno ya no las ve como malo. Hay cosas que uno ya no las ve como malo y se va uno como cauterizando. Dios no quiere que nosotros nos dejemos pervertir la mente, sino que podamos permanecer en su palabra. Entonces vamos a hacer una oración, ¿sí? Les invito, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Si alguno de ustedes necesita ser fortalecido en el Señor acerca de estos asuntos de conciencia, la conciencia es algo maravilloso que Dios nos ha dado, porque la conciencia nos muestra lo malo que hacemos, pero la conciencia no nos acusa. El que acusa es el diablo. Entonces, cuando el diablo funciona de 2 maneras, por un lado, el diablo se asegura que tú caigas en pecado, y cuando caes en pecado, ahí mismo te señala, mira, caíste. Y te señala todo el tiempo, ¿cierto? Entonces él maneja las 2 cosas. Él golpea y golpea tu voluntad hasta que tú cedas y practiques el pecado. Y cuando logra hacerte caer, se empieza a burlar de ti y te señala. Y dice, mira lo que hiciste. Y sabiendo que él mismo fue el que conspiró para que las cosas se dieron. Obviamente, la culpa no es del diablo. La culpa es de nosotros por haber cedido, porque el diablo nunca va a poder obligar a un cristiano ni a ninguna persona. El diablo nunca puede obligar a nadie a hacer algo, porque para eso Dios nos dio libre albedrío. Señor, te damos muchas gracias por el libre albedrío que tú nos has dado, por la oportunidad, Señor Dios, de ejercer ese libre albedrío. Nos has dado libertad para amarte, nos has dado, Señor, libertad para poder conocer tu voluntad perfecta, y nos has dado también la capacidad de entender lo importante que es hacer tu perfecta voluntad. Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas y te pedimos en tu gran misericordia que enseñes a nuestra conciencia, que nos dirijas, Señor, y nos muestres el camino a seguir, Señor. Te pedimos perdón en el nombre poderoso de Jesús por todas aquellas cosas que hemos hecho neciamente.
Te pedimos perdón, Señor Dios Todopoderoso, porque aunque muchas cosas nuestra conciencia nos había redarguido, nuestra conciencia nos había señalado que eran malas, sin embargo no paramos cuando debíamos de parar. Te pedimos perdón, Espíritu Santo, por no escuchar, Señor mío, lo que tú hablabas a nuestra conciencia. Te pedimos perdón, Señor, con todo el corazón, por no haber frenado cuando debíamos frenar, por no haber evitado tantas cosas que pasaron, Señor, en el pasado, por causa de la inmadurez, por causa de que pensábamos que podíamos controlar la situación, por causa, Señor, de que pensábamos de que tal cosa no era tan mala. Nos dejamos confiar en el corazón y tu palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos guíes, Señor, a hacer, Señor Dios, tu perfecta voluntad. Señor, declaro sobre la iglesia, declaro sobre tus hijitos, Señor, el poder de tu Santo Espíritu, que tú fortaleces sus vidas y que tú nos das, Señor Dios, la capacidad cada día de tomar las decisiones correctas, Señor. En tus manos, bendito Dios, ponemos nuestras vidas, porque solo tú eres el único Dios y verdadero Rey.